Donald Trump amenaza con imponer un embargo sobre la economía española. ¿Pero qué significa exactamente eso? Veámoslo. Donald Trump se ha enfadado con Pedro Sánchez porque éste no le deja utilizar las bases estadounidenses ubicadas en territorio español. Recordemos que la soberanía sobre esas bases sigue siendo española, aun cuando se haya cedido su uso al ejército de los Estados Unidos. Pero ceder su uso no significa cederlo irrestrictamente. Por ejemplo, el gobierno de España se reserva el derecho a denegar la utilización de esas bases ante operaciones militares unilaterales del ejército estadounidense que no se desarrollen dentro del marco de las Naciones Unidas o de la OTAN, y eso es exactamente lo que ha sucedido. El gobierno de España no quiere participar ni por acción ni por omisión en este nuevo conflicto militar y por eso le deniega al ejército estadounidense el uso de esas bases. Pero a Donald Trump, claro, no le ha gustado que eso sea así. Y por eso ha amenazado no ya a Pedro Sánchez a título particular, sino al conjunto de la economía española con embargarla como represalia a las decisiones que ha tomado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain. I have the right to stop it. Embargoes, do anything I want with it. And we may do that with Spain. What do you think? Bueno, lo primero es que Trump no ha anunciado formalmente un embargo sobre España. Lo habéis escuchado. Lo que ha dicho es que podría establecer un embargo a España si así lo quisiera, en función de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limitaba enormemente su capacidad para establecer aranceles. Hasta hace unas semanas lo normal habría sido que si Donald Trump quería castigar al Reino de España por las acciones de su gobierno, la amenazara con imponer aranceles. Le dijera, si no cedes ante lo que te estoy pidiendo, utilizar las bases estadounidenses, voy a ponerte aranceles del 50%, del 100%, del 150% sobre tus exportaciones a los Estados Unidos. Pero ahora Donald Trump, como ya explicamos en el vídeo que dedicamos a esta cuestión, no puede hacer eso. Lo que sí puede hacer, y el Tribunal Supremo se lo ha consentido, es establecer un embargo sobre terceros países. Repito, no está diciendo que vaya a establecer un embargo sobre la economía española. Lo utiliza como ejemplo de lo que podría llegar a hacer para castigar al gobierno de España por no dejarle utilizar las bases estadounidenses en nuestro territorio. Sin embargo, si se llegara a ese extremo, ¿qué significa embargar a la economía española? ¿Establecer un embargo sobre España? Pues en esencia, un régimen bastante similar al que tienen los Estados Unidos hacia Cuba. Se limitarían enormemente las exportaciones de España a los Estados Unidos y también las exportaciones de los Estados Unidos hacia España. No afectaría a la relación con terceros países porque, recordémoslo, el embargo no equivale a un bloqueo comercial. Por eso, cuando los propagandistas de la tiranía cubana dicen que Estados Unidos está bloqueando a Cuba, mienten. Está embargando a Cuba, como podría, en teoría, llegar a embargar a España. Ahora bien, ¿cuán verosímil es que Estados Unidos llegue a establecer un embargo comercial sobre la economía española? Pues extremadamente poco verosímil. Primero porque la política comercial exterior no es competencia y no afecta en exclusiva al Reino de España. La política comercial exterior es competencia de la Unión Europea y por tanto establecer un embargo sobre una sola de las economías que componen la Unión Europea llevaría a un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea. El interlocutor para esa cuestión no es el gobierno de España, es la Comisión Europea. Y de hecho, la Comisión Europea hoy ya ha salido a la palestra a decir que van a respaldar en esa disputa al gobierno español. Porque es que, si no, de otra manera sería muy sencillo burlar esa restricción.
Bastaría con que España exportara sus mercancías a, por ejemplo, Portugal, y desde allí, una economía a la que Estados Unidos no establece un embargo, exportarlas, reexportarlas a los Estados Unidos. Por tanto, o estableces un embargo sobre toda la unión comercial, o eso es un absoluto coladero que no vale para nada. Pero es que además, y en segundo lugar, desde la lógica de Donald Trump, quien más saldría perjudicado de un embargo de Estados Unidos contra España sería la economía estadounidense, no la economía española. Recordad que Donald Trump juzga si una economía sale ganando o sale perdiendo del comercio con otra economía en función del saldo de su balanza comercial, de si Estados Unidos tiene superávit o déficit con respecto a esa otra economía. Para Trump, si un país tiene superávit frente a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos tiene déficit comercial frente a ese otro país, es Estados Unidos quien sale perdiendo, y por tanto las restricciones comerciales, como los aranceles, benefician a la economía estadounidense porque desde su óptica se tiende a reducir ese déficit exterior. Sucede que España tiene déficit comercial con los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos tiene superávit comercial con España. Por tanto, desde la perspectiva de Trump, si se estableciera un embargo unilateral contra España, quien más saldría perdiendo, quien más dejaría de vender en términos relativos, sería Estados Unidos. Y eso, desde luego, es algo que también pesa desde la perspectiva mercantilista de Donald Trump. Por supuesto, la lógica mercantilista es incorrecta y probablemente si se estableciera un embargo, quien más saldría perdiendo, porque más depende de esas compras exteriores, es España y no Estados Unidos. Pero esto mismo vale para cuando Trump justifica aranceles o restricciones al comercio frente a otros países extranjeros con los que Estados Unidos tiene déficit comercial. De hecho, una de las vías en las que el embargo comercial perjudicaría especialmente a la economía española es respecto a las importaciones de gas natural licuado. Ahora mismo el 30% de todo el gas que consume España lo está importando en forma de gas natural licuado desde los Estados Unidos. La economía estadounidense es el segundo mayor proveedor de gas para la economía española después de Argelia. Por tanto, claro, si los Estados Unidos nos establecieran un embargo y no pudiéramos seguir comprándoles gas natural licuado, a corto plazo experimentaríamos un shock económico muy dañino. Un ejemplo más de la mala lógica mercantilista. En este caso, España compra a Estados Unidos más de lo que le vende y por eso una restricción comercial perjudicaría especialmente al país importador, al país que más depende de las ventas del extranjero. De hecho, algunos dicen que Donald Trump podría castigar a la economía española no estableciendo un embargo global sobre ella, lo cual no es políticamente factible, sino bloqueando las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado a la economía española. Y como digo, si consiguiera hacerlo, eso sí sería muy dañino para nosotros, sobre todo en el corto o medio plazo, hasta que encontremos nuevos proveedores. Pero esta medida tampoco es en absoluto factible. Para hacerlo, Trump tendría que revocar licencias de exportación en vigor que ya han sido otorgadas por el Departamento de Energía estadounidense a compañías estadounidenses. Y eso expondría a las compañías estadounidenses exportadoras de gas a litigios milmillonarios que luego repercutirían sobre el gobierno. Además, debería revocar esas licencias de exportación no para el caso específico de España, que no existen como tal, sino para el conjunto de la Unión Europea, lo cual no solo perjudicaría a España, sino a otros países europeos. Porque además, si no se revocan para el conjunto de la Unión Europea, España sería muy poco afectada. Se importaría más gas natural licuado desde Portugal y luego se reexportaría a España. Por tanto, no, Trump tampoco nos va a castigar cortándonos el suministro de gas natural licuado. No es ni política ni logísticamente factible hacerlo. En la práctica, todo eso significa que, más allá de bravatas en público, Donald Trump tiene muy poco margen para castigar específicamente a la economía española por el comportamiento de su gobierno poco cooperativo hacia los ataques militares unilaterales de los Estados Unidos.
No es que no pueda hacer absolutamente nada para castigarnos. Por ejemplo, podría limitar o incluso expulsar a las compañías españolas de las concesiones públicas en los Estados Unidos, y eso sería algo muy dañino para algunas grandes compañías españolas, y sobre todo puede bloquear, ya no embargar, sino bloquear la transferencia de tecnología civil y militar estadounidense hacia compañías españolas. No solo la venta directa, sino incluso la venta de tecnología estadounidense por parte de empresas no estadounidenses, empresas alemanas, por ejemplo, a compañías españolas, porque para todo eso hace falta licencia otorgada por el gobierno estadounidense, y esa licencia podría ser denegada. Esas son en realidad las dos palancas que tendría Donald Trump para castigar comercialmente a la economía española. Son palancas que resultarían perjudiciales, no hay que desconocerlo, pero desde luego tiene muy poco que ver con un embargo global contra nuestra economía, que repito, no es verosímil. En definitiva, que lo más probable es que no termine pasando nada, porque tampoco Donald Trump ha anunciado formalmente que va a imponer sanciones sobre la economía española. Pero es que aún en el caso de que eso sucediera, el alcance de esas sanciones sería muchísimo más limitado de lo que se está especulando desde la mayor parte de los medios de comunicación españoles. Habida cuenta de las malas relaciones existentes entre el gobierno de España y el gobierno de los Estados Unidos, es desde luego una suerte que el gobierno de los Estados Unidos no tenga instrumentos de verdad para castigarnos a todos los españoles, porque si los tuviera, probablemente terminaría haciéndolo.